Bueno. Estamos. Bueno. Cuando te digo empezás a grabar. Estamos grabando ya. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, la idea es trabajar, yo diría, dos cuestiones básicas. Una es una mirada de contexto de intervención, que el otro día, en la primera reunión que tuvimos, conversamos en general. Hoy profundizar un poco más eso. Y después, desde el punto de vista teórico, trabajar el concepto de modernidad, que también mencionábamos como significativo, como para pensar la intervención. Y un tema, calculo que vamos a por lo menos sintetizar, que remite a una pregunta sencilla, o sea, ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? Es decir, cómo ubicar los problemas sociales en lo que sería, digamos, un esquema de, de, de presentación, un esquema de trabajo y un esquema de construcción, y creo que es un esquema que nos puede servir para mirar la complejidad de los problemas sociales, cosa que no vamos a ver hoy, sino cuando analicemos el concepto de problemáticas sociales complejas. Así que bueno, serían como esos tres ejes para mirar. Uno es contexto, otro es modernidad, que es un tema bien teórico, pero creo que es interesante. Y el otro, como para redondear el final de hoy, trabajar lo que llamamos el lugar de la intervención y, bueno, con qué trabaja el trabajo social. Y una reflexión acerca de qué entendemos por problemas sociales. Así que bueno, vamos por ahí. En principio, cuando hablamos de contexto, si miramos América Latina, miramos el mundo, incluso eh, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pandemia que todos conocemos, digamos, hay elementos de base que tienen que ver con la pre-pandemia y que también tendrán que ver con la llamada post-pandemia, bueno, que están fuertemente presentes. Uno de ellos es la fuerte presencia del pensamiento neoliberal. Y eso creo que es interesante como para pensarlo no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la construcción de la vida cotidiana y también de la subjetividad, como hablábamos la semana pasada. O sea que la presencia del pensamiento neoliberal, el neoliberalismo no es solamente, como dije recién, una doctrina económica, sino que también es un fuerte constructor de subjetividad. Y también agregaría a esa construcción de subjetividad un elemento bastante intenso en la generación de fragmentación social. Es decir, que uno se puede preguntar, cuando hablamos de qué se fragmenta, cuando hablamos de fragmentación social, decíamos la semana pasada, los lazos sociales, bueno, el neoliberalismo tiene mucho que ver con esa fragmentación a partir de la idea de la meritocracia, por ejemplo, la idea de esa supuesta igualdad que se promete después de la caída del muro de Berlín en la década de los 90, y de, digamos, una corriente de pensamiento que se construye y se crea, se construye en la década de los 40 del siglo pasado, y aparece con mucha fuerza, sobre todo en América Latina, desde las dictaduras militares en la década de los 70, o sea que estamos hablando de un tiempo bastante largo de neoliberalismo, estamos hablando de décadas de neoliberalismo. Eh, entonces, para pensarlo desde el punto de vista de la intervención en lo social, diría, bueno, se introduce en la vida cotidiana en términos de fragmentación, se introduce en la vida cotidiana también en términos de incertidumbre, o sea que ahí ya hay dos padecimientos nuevos que surgen a partir de la irrupción violenta, en el caso de nuestro país y en el caso de los países de América Latina, del neoliberalismo, como doctrina económica, política, cultural, diría yo, y social. Es decir, incertidumbre con respecto a las relaciones sociales, incertidumbre con respecto a los dispositivos clásicos de socialización, la familia, el barrio, las instituciones, la escuela, es un ejemplo bastante claro en ese sentido. Y también incertidumbre con respecto al trabajo. Si hay algo que golpea fuertemente el modelo neoliberal, y ahí eso dialoga
claramente con lo económico, es la cuestión de lo laboral. De ahí que algunos autores en los 90 planteasen el concepto de, que algunos criticaron mucho, de nueva cuestión social. Hay un autor que en ese contexto era bastante leído, que era Pierre Rosanvallon, que planteó en un libro llamado La nueva cuestión social, que la cuestión social, a partir de irrupción del neoliberalismo, ya no pasa por las relaciones laborales, porque el neoliberalismo lo que hace es destruir las relaciones laborales típicas que construían la idea de cuestión social asociada a la contradicción capital-trabajo. Es decir, el capital del neoliberalismo no es el capital de la contradicción capital-trabajo, y el trabajo del neoliberalismo no es el trabajo de la contradicción capital-trabajo. Incluso construye una nueva forma de sociedad donde ya el problema no sería la marginalidad, sino que el problema es mucho más grave. El problema es la exclusión social. Y la necesidad de pertenecer hace que acepte cualquier condición de trabajo, que es lo que podemos ver hoy en la cotidianeidad y en el debilitamiento de los movimientos sindicales. Por ejemplo, si uno los compara en la actualidad con respecto a lo que eran en la década de los 70. Eso es bastante claro si miramos la Argentina. Entonces, bueno, eso sería como un punto de entrada, una vía de entrada, tomando un autor bastante controvertido. A mí me parece interesante esa mirada, pero también hay otro autor que mencionábamos el otro día, que es un autor más clásico, más del campo de la filosofía. Rosanvallon se lo vincula más con la sociología y con la historia, que es Gilles Deleuze. Y Deleuze, en un texto muy interesante que se llama Postdata, las sociedades de control, habla un poco de cómo los tiempos que se construyen dentro del neoliberalismo son tiempos donde los mecanismos de control son peores que los que enseñó Foucault. Dice algo casi textualmente lo que les estoy planteando. Es decir, que la maquinaria de control y disciplinamiento que Foucault nos enseñó ha sido superada, o va a ser superada, o está siendo superada por los tiempos que estamos empezando a habitar. Ese texto es de 1992. Ustedes sabrán que Gilles Deleuze murió en el 95, y Foucault no tuvo tiempo de ver los efectos, en mi opinión. No tuvo tiempo de ver los efectos del neoliberalismo porque muere en 1984 y bueno, y está con otro campo de problemas, con otro campo de temas, cuando en su última etapa de producción intelectual. En este texto, Postdata, Sociedad del Control, plantea que ya no va a ser necesario un capataz que nos vigile, sino que los que nos vamos a vigilar somos nosotros mismos. Fíjense cómo se parece eso, que Deleuze escribe en el 91-92, con el concepto de meritocracia, con el concepto del si se puede, con el concepto de cosas que están muy presentes y que ya venían construyéndose décadas antes de la irrupción de este modelo, a partir de la famosa autoayuda, por ejemplo, que no es un tema de ahora, sino que ya surge con bastante énfasis en la década de los 70. Hay un libro clásico que se llama Tus zonas erróneas, que plantea justamente que la zona errónea de cada uno de nosotros sería la preocupación por el otro y la despreocupación por uno mismo. O sea que ya hay un fogoneo vinculado con un fuerte individualismo muy ligado a la lógica neoliberal que, bueno, que uno puede vincular con la literatura de la autoayuda, que es bastante interesante recorrerla, visitarla, porque da algunas, en mi opinión, coordenadas como para poder pensar el presente en función de la propuesta neoliberal. Entonces, eso va a generar mucha angustia, incertidumbre, es decir, nuevas formas de dolor, digamos, de padecimiento. O sea, el desempleo va a ser una nueva forma de padecimiento, y sobre todo el desempleo en el ámbito urbano. O sea, uno va a ver durante la década de los 90, por ejemplo, con bastante claridad, y un poco antes también, cómo se desmoronan todos los sostenes de empleo de una manera rápida,
por ejemplo, el conurbano bonaerense, el famoso cierre de fábricas diarios en ese contexto, cosa que ya se venía haciendo desde la dictadura militar. Bueno, pero la Argentina tiene una estructura industrial mucho más, más grande en el 76 que la que tiene en los 90. En los 90 eso se hace mucho más visible, o sea que hay una erosión, un desgaste del aparato económico, laboral y ocupacional que, bueno, que comienza con la dictadura, comienza con la irrupción de este tema, de estas ideas llamadas neoliberales. Si uno quiere acceder a esas cuestiones, bueno, hay muchísimo material. Incluso es interesante revisar, por ejemplo, el programa económico de la dictadura militar, que se emite, si no me equivoco, el 2 de abril de 1976. El 2 de abril no tiene nada que ver con la guerra de Malvinas, eso fue 6 años antes, es una casualidad la fecha, pero ahí es donde se esboza con mucha claridad, bueno, una idea de desmantelamiento del Estado y un desmantelamiento también del aparato productivo. Es decir, que el neoliberalismo es generador de cuestión social en muchísimos aspectos, es generador de problemas sociales en muchísimos aspectos y de nuevos temas de agenda, diría yo, para la intervención del trabajo social y de otras disciplinas. Eh, Algunas llegan más rápido, algunas llegan más tarde a mirar eso. Una disciplina que llega rápido, o sea, es el trabajo social, porque rápidamente el trabajo social se encuentra con esta problemática en su tarea cotidiana. La psicología, en mi opinión, se demora un poco de llegar a visibilizar esto como tema clave. Y la sociología también, porque lo estudia tardíamente, digamos, lo va a estudiar tiempo después. Entonces, bueno, sería una caracterización muy rápida del neoliberalismo en líneas muy generales. También la idea de construcción de subjetividad, y me parece clave el concepto de incertidumbre. Es decir, no sé qué va a pasar con el futuro, no sé qué va a pasar con mi futuro. Entonces las cosas empiezan a tener otro sentido. O sea, ¿para qué voy a la escuela si no sé si va a tener alguna utilidad mi título secundario? O si va a tener alguna utilidad estudiar una carrera universitaria. Tengo incertidumbre con respecto a que tengo trabajo, pero no sé si va a seguir teniendo trabajo. Tengo incertidumbre con respecto a que tengo vivienda, estoy pagando el alquiler, pero no sé si lo voy a seguir pagando. Es decir, toda esta cuestión que lleva a una, filosóficamente hablando, a una idea de vivir intensamente el presente, que es típico de lo que vino después de la irrupción del neoliberalismo, bueno, se vincula también con estos fuertes cambios que existen, bueno, en este contexto, y también algunas cuestiones bastante fuertes que golpean los parámetros, yo diría, más firmes de la concepción de modernidad. Por eso nos interesa vincular contexto, neoliberalismo y también modernidad, ¿no? O sea, la idea de cuidado de uno mismo tiene una caracterización dentro del pensamiento moderno ilustrado y tiene otra caracterización dentro del pensamiento neoliberal. Es decir, en el primero, el pensamiento moderno ilustrado, hay una idea de sociedad y el pensamiento neoliberal no hay sociedad. Incluso para decirlo rápidamente, o sea, por no plantearlo tan teóricamente, diría, si hay tres elementos, creo que mencionábamos la semana pasada, que son fundacionales del periodo moderno ilustrado europeo, pero que también repercute fuertemente en América Latina y que se relaciona con las independencias de América Latina, que es el impacto que va a tener que tuvo la Revolución Francesa, o que va a tener durante el siglo XIX la Revolución Francesa. Uno asocia rápidamente la Revolución Francesa con nuestras independencias, por ejemplo, con la independencia, con la Revolución de Mayo, por ejemplo. Hay algunas coordenadas, no exactas, pero sí las hay. Uno podría vincular el pensamiento de Moreno con el de Rousseau, por ejemplo, pero eso sería para otro momento.
sobre todo la necesidad de estudiar el pensamiento de Moreno, que es bastante rico y bastante interesante. Pero bueno, eso sería un pie de página. Pero voy a esto. La Revolución Francesa plantea 3 elementos: libertad, igualdad y fraternidad, que todos conocemos, todos hemos mencionado alguna vez, pero para la lógica moderna, ilustrada, cuanto más libertad, más igualdad, y cuanto más igualdad, más fraternidad, y cuanto más fraternidad, más libertad, y así sucesivamente. Es decir, cada una de las 3 palabras que mencioné, libertad, igualdad, fraternidad, se potencian entre sí. Lo que logra el neoliberalismo es separarlas. Es decir, hacer que la libertad compita con la igualdad. Entonces, yo podría plantear desde la lógica neoliberal que una distribución de impuestos que lleve a la igualdad perjudica mi libertad de elegir dónde quiero veranear porque tengo que pagar más impuestos. Es decir, se rompe algo que había sido fundacional del pensamiento ilustrado, algo que había sido fundacional del pensamiento moderno ilustrado. Entonces hay una serie de fuertes rupturas que trae el neoliberalismo y que tienen que ver con el contexto actual. Hoy estamos todos preocupados por la pandemia, pero también nos encontramos con discursos justificativos de la desigualdad, discursos justificativos de la codicia, una exaltación de la desigualdad, una exaltación de la codicia, digamos, en mucha expresión estética, en mucho discurso periodístico, en mucha... Bueno, expresión estética me refiero al cine, a la literatura, a la televisión, la plástica, el teatro, etcétera. Por supuesto que hay una contrapropuesta a eso, por supuesto que hay una resistencia a esa forma de pensamiento, pero esta forma de pensamiento, llamémosle eh, tremendamente individualista, es prácticamente fuertemente hegemónica, diría yo, o con una fuerte tendencia hegemónica durante los años del neoliberalismo. O sea, recordar los 4 años de Macri nos sirve, son bastante demostrativos de esto que estamos mencionando. Pero el neoliberalismo no es que se haya ido y volvió. Estuvo siempre está presente, incluso continúa presente, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, cuando lo planteamos desde lo filosófico. Entonces, el contexto, cuando analizamos el contexto, todos decimos, bueno, es un contexto de gran desigualdad, es un contexto de problemas sociales. Bueno, ¿qué problemas sociales? ¿Qué características tienen los problemas sociales? Porque yo diría ahora, los problemas sociales están atravesados por una lógica vinculada con lo que conversamos recién. Entonces, por eso le damos tanta importancia no solamente al problema en sí mismo, como condición objetiva del mismo, sino la condición subjetiva del mismo, en el sentido de pertenecer o no pertenecer a una sociedad. O sea, se padece la exclusión social, se padece subjetivamente y se padece objetivamente. No quiero decir de ninguna manera que primero es subjetivo y después objetivo. No hay un primero y un segundo en esta cuestión. Se padecen las dos cuestiones. ¿Cómo? Se padece la incertidumbre y se padece en todo sector social. Y se padece mucho más, obviamente, en los sectores sociales más castigados, más expoliados, más excluidos, digamos, de la sociedad. Por eso, las categorías inclusión-exclusión justamente se utilizan mucho en las últimas décadas. Tal vez posiblemente por las grandes transformaciones a nivel mundial que genera esta corriente de pensamiento. Diría que más allá, esto sería como en general, después podríamos hablar más en concreto con respecto al contexto, en términos de problemas, en términos de temas. Me parece que puede ser útil también mirarlos desde ese punto de vista.
Pero cuando uno dice neoliberalismo, está hablando, vuelvo a decir, no de una corte o una doctrina económica solamente, sino de una doctrina social y que dialoga intensamente, diría yo, con la subjetividad. Margaret Thatcher, una persona, en mi opinión, siniestra, que todos los argentinos conocemos, porque fue la primera ministra británica cuando la guerra de las Malvinas y fue la que decidió el hundimiento del crucero General Belgrano, por ejemplo, decía algo que es bastante fuerte. Decía, el neoliberalismo no se trata de un problema económico, se trata de un problema del corazón. Hay que ganar el alma con el neoliberalismo. Y algo de eso logró esta corriente. Y esta persona, Margaret Thatcher, junto con Ronald Reagan, son los, digamos, líderes, por llamarlo de alguna manera, del mundo occidental en la década de los 80, donde esto tiene un gran auge. Bueno, y un gran momento va a arrancar con una perspectiva neoliberal que también sigue estando hoy, con las características que Rusia tiene, con las singularidades que hoy llamada Rusia tiene. Bueno, no quiero cansar con todo esto, pero me parece interesante que podamos ver la densidad de los conceptos, la densidad del contexto y cómo cuando hablamos de lo macro social, estamos hablando en este momento, yo diría, de el escenario en el que viven la génesis, la producción, la generación de problemas sociales, que es lo que hace que, bueno, que se generen preguntas a los procesos de intervención en nuestro caso, del trabajo social. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, algún comentario. Yo quería agregar una cosita cuando hablabas del tema, Alfredo, de neoliberalismo, por si les interesa en algún caso ir un poco por ese lado en relación al escrito de los ensayos, de un texto para mí gusto bastante interesante, digamos, de Aldo Ferrer en Le Monde Diplomatique, apenas asumido Macri, digo, como creo que es de febrero o marzo, y él fallece ahí enseguidita, de 2016. Sí. Porque lo que hace es un poco esto que decías, obviamente, digamos, hablando de todo, digamos, la sucesión de gobiernos en Argentina, en esto de que el neoliberalismo no solo no es algo nuevo y tampoco es algo que se haya ido, y lo que hace es, en clave histórica, porque es obviamente la mirada que Aldo Ferrer tenía, me parece que es interesante por si alguno o alguna quiere ir un poco en el escrito y le viene bien, también tenemos, digo, para aportar ese texto, me parece que es interesante. Sí, a mí me parece que bueno, ese texto es bastante útil, así que yo lo recomendaría, sobre todo cuando uno quiere contextualizar, ¿no? Cuando uno quiere arrancar por el contexto, arrancar por lo macro, si uno quiere arrancar por lo macro, es una buena manera. Y también es útil para tomar ideas, ¿no? Tomar algunos puntos o algunas coordenadas o algunas, no sé cómo llamarlos, algunos elementos significativos que pueden ser útiles para este desarrollo que hace Aldo Ferrer, que, bueno, que era un economista bastante interesante desde el punto de vista de lo que se llama la economía heterodoxa keynesiana, que compite, digamos, es derrotada, digamos, por el modelo neoliberal, que es bastante largo, y eso bueno, es un tema para verlo más en profundidad, incluso se estudia mucho más en posgrado que en grado, pero es un tema bastante largo. Pero digo, bueno, cuando miramos el contexto, decimos neoliberalismo, bueno, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos incertidumbre, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo colapso de la idea de futuro, ¿qué estamos diciendo? Me parece que, bueno, algunos de los puntos que estamos hablando nos pueden ser útiles como para pensar eso. Incluso agrego esto, toda el contradiscurso al neoliberalismo que se produce durante la década de los 80, desde la estética, es interesante eso también, como aparece, digamos, desde la música, un fenómeno en teoría europeo y norteamericano, que es el punk, es una réplica a la presencia neoliberal, o el punk es historia, acá sería sumo la expresión de esa cuestión, que también es historia, pero la idea del punk es que no hay futuro,
el futuro no existe. Si ustedes miran las letras de los Sex Pistols, van a encontrarse, busquen algún tema de los Sex Pistols y busquen los subtitulados si no conocen inglés, y van a ver que todo el tiempo se hace referencia a una ausencia de futuro. Y si no hay futuro, no hay pecado, dice uno de los temas de los Sex Pistols. O sea que si no hay futuro, todo vale. Entonces no hay ley, no hay reglas. Es una de las características que también golpea mucho dentro del campo de la vida cotidiana actual, ¿no? Es decir, un mundo donde cada uno arma su propia ley. Pero bueno, o digo esto como ejemplo y cortamos con esa cuestión, la idea de futuro, vuelvo a la idea de futuro, pero desde tu punto de vista, piensen en cualquier película de ciencia ficción que hayan visto en su vida, digamos, y siempre el futuro aparece como un lugar muy incómodo para habitar. Siempre es oscuro, siempre está todo manejado por máquinas, no hay estados, hay corporaciones. O sea, la idea de futuro que Occidente tiene es una idea bastante catastrófica, y esa es de la contrarrespuesta, digamos, que el arte tiene frente a este tipo de cuestiones, que a veces algunos dicen, bueno, puede ser denuncia, o es simplemente una descripción de lo que podría llegar a ocurrir. Pero bueno, y lo que se pone en cuestión, justamente, me parece interesante, es con el neoliberalismo, es la modernidad. Entonces, en ese sentido, diría que, bueno, podemos pasar así rápidamente a conversar un poco sobre modernidad, así que no tienen ninguna pregunta o comentario, en el sentido de que, bueno, la modernidad, la planteamos como una corriente de pensamiento, la planteamos como una corriente de pensamiento que se origina con la conquista de América. Como dijimos el otro día, el martes, Enrique Dussel plantea que no es casual que la modernidad surja en ese momento por la necesidad económica que la modernidad va a tener de recursos que los va a obtener de América. Eso lo mencionamos el martes pasado, pero también desde el punto de vista del campo de las ideas, ¿no? Es decir, la modernidad también construye un justificativo de dominación. La modernidad también construye una forma de pensar lo racial, que sería obviamente racial entre comillas, porque las razas no existen, todos pertenecemos a la misma especie, por más diferencias en el color de piel, la apariencia que tengamos. La modernidad va a hacer mucha hincapié en la cuestión de la raza como un elemento de dominación, como un elemento de decir esto es superior o esto es inferior. Y lo que producen estos es inferior y lo que producen estos es superior. Incluso la modernidad va a plantear, digamos, este discurso binario que hoy es bastante criticado, como decíamos el martes, creo también, por los feminismos actuales. Entonces, creo que es interesante ver cómo se puede ver la caída de algunos de los elementos de la modernidad, pero para eso es importante decir, bueno, ¿qué decimos cuando decimos modernidad? Y básicamente se podría decir que la modernidad es la autoconciencia de una época que se considera a sí misma como la transición entre el pasado y el futuro. La modernidad habla del presente, pero también habla del pasado y habla del futuro. Es decir, ve el pasado como algo superado y ve el futuro como algo que va a ser mejor. Ahí ya tenemos un punto de crisis con lo que planteábamos antes. Entonces la palabra porvenir, por ejemplo, connotada como algo positivo. O la palabra progreso, que sería como el motor de la modernidad. Es decir, el progreso nos va a traer una mejor vida. Hoy todas estas cuestiones empiezan a estar en discusión, porque si el progreso que nos trae calentamiento global, podrán decir algunos, o clonación de personas, o megaminería, o falta de agua, o bueno, problemas conectados con la concentración de las hojas, si miramos la Argentina,
Entonces, los agrotóxicos que se generaron y la posible mutación de semillas que hoy hacen que Argentina sea el país, que uno de los países con mayor producción de soja a nivel mundial, es un producto del avance de la modernidad, es un producto del avance de la ciencia que trajo más perjuicio que beneficio, tanto a la tierra como a quienes las habitan, como a las economías o a los que habitamos este país. Entonces, digamos que el neoliberalismo lo que trae es una fuerte disrupción, diría yo, de las bases del pensamiento moderno, como decíamos antes, las bases del pensamiento ilustrado, que, bueno, que se expresan claramente en la Revolución Francesa. Por otro lado, para mirarla desde el punto de vista, digamos, en secuencia histórica, uno podría plantear que hay distintas etapas en el pensamiento, sobre todo occidental, que es el que se impone a nivel mundial. La modernidad arranca con el Renacimiento, luego del Renacimiento viene la etapa del Barroco, que es la etapa de más, yo diría, apogeo de la conquista española y de la colonia española. Luego del Barroco vamos a encontrarnos con la Ilustración, que es de la etapa del crecimiento de la ciencia, que ahí es donde uno puede encontrarse el auge de la lógica cartesiana y la aparición de las disciplinas, como hablábamos, por ejemplo, las disciplinas que intervienen en lo social, como la pedagogía, la psicología, mejor dicho, la psiquiatría. La psicología va a aparecer mucho después, la psiquiatría, o la medicina tal como la conocemos ahora. Y luego la Ilustración va a caer como corriente de pensamiento y va a seguir estando, va a aparecer el romanticismo, luego el naturalismo y el positivismo. Son nombres que hablan de épocas, que son nombres de 400 años, pero todos dentro del marco de la modernidad. Y siempre lo interesante es que cuando cae uno, aparece el otro. Aparece otro, y ese otro que aparece es como una contrapropuesta a lo que se estaba diciendo. Por un ejemplo, el romanticismo es desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista incluso también de la estética, es lo contrario de la ilustración. Y la ilustración es lo contrario al barroco. Entonces, es interesante también mirar esa secuencia de distintas variantes de pensamiento que la modernidad tiene y su opacidad, digamos, durante, yo diría, la segunda mitad del siglo XX, a partir de que si miramos 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, y miramos un poco para atrás, vamos a ver que va a haber escuelas que seguramente conocen, como la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que va a plantear a partir de un libro de Adorno y Horkheimer que se llama, que tiene que ver con la idea de la ilustración, que es una crítica a la ilustración, va a plantear un poco esta idea de que, bueno, ¿qué trajo la modernidad? Y la modernidad lo que trajo fueron dos bombas atómicas. La modernidad trajo campos de exterminio. La modernidad trajo una racionalidad que terminó siendo nefasta y que terminó siendo espeluznante, que es la racionalidad de la Segunda Guerra Mundial, los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí empieza también una crítica a la modernidad desde el pensamiento europeo, y también empieza una crítica a la modernidad en lo que va a ser el pensamiento latinoamericano, en autores como Rodolfo Puigros, en autores como Abelardo Ramos, como autores como Quijano, en el caso de Perú, Enrique Dussel, bueno, autores que vamos a ir mencionando durante estos encuentros que tenemos. Es decir, que también van a poner en cuestión esta idea de que la modernidad resolvía todo y que el porvenir era el triunfo del progreso, el triunfo de la civilización, y que, bueno, la ilustración, o sea, la civilización iba a derrotar a la barbarie, se va a crear esa falsa dicotomía entre unos y otros,
y la civilización termina siendo la expresión de unos que someten a otros. Entonces, digo, me parece interesante, por eso les proponíamos que vean el cuadro La Vuelta del Malón, porque la Vuelta del Malón habla un poco de cómo uno de los elementos que aparece en el cuadro, por ejemplo, es cómo el balón se aleja de la luz. Si hay algo interesante es el fondo del cuadro, van a ver una especie de incendio, una iluminación de la pampa, y es decir, cómo los indios que atacaron a los civilizados, entre comillas, están escapando de la luz y se están metiendo en la oscuridad. Y se están robando algo de la luz, y algo que se roban es una mujer, son las cautivas que tienen Profe, tanto la literatura argentina. Sí, perdóname, sí, Candelaria, te escucho. acá me cambié el teléfono para tener audio. Bueno. Justo que lo mencionabas, la simbología de que se llevaban la cruz, el cáliz, la Biblia también, Sí. todos elementos de la religión católica. Eso me llamó mucho la atención. Sí, elementos que habían sido útiles para la civilización. Si ven el video, bueno, si lo ves de vuelta o lo viste, seguramente hay algo que se plantea, que el mundo de 1892, que es el año de que se escribe, que se pinta el cuadro, es un mundo, la Argentina es un país que trata de romper su raíz clerical. Es muy interesante lo que está ocurriendo en Argentina en ese momento, pero reconoce en la iglesia su capacidad civilizatoria. Por eso, si recordás, en el cuadro, el eje del triángulo, que da el número áureo, pasa por el cáliz que está robado, entre comillas, y que está en el caballo del indio que se lo está llevando y que lleva también a la cautiva. Y el símbolo de la cruz, como algo que es robado, y también el símbolo de la sangre de Cristo, está en la copa, y el símbolo de las hostias, del lugar donde se construye la hostia, que es lo que se usa en las ceremonias católicas como simbología también de Jesucristo. Entonces, sí, como hay bueno, eso lo viste seguro, como hay una luz atrás y una oscuridad que se viene, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones, eso es simbología moderna, es simbología de progreso, es simbología positivista, y es simbología de creación de una nación. O sea, ¿por qué hablamos de esto en intervención en lo social? Porque con esa lógica se construyen las instituciones que habitamos hoy, más de 100 años después. Porque si uno repregunta el sentido de institución, tiene mucho que ver con esta idea de barbarie en el otro, con esta idea de reeducación del otro, con esta idea de transformación de la otredad en algo que se parezca a mí. Porque si se parece a mí, que soy civilizado, no necesariamente desde lo físico, pero sí desde el punto de vista cultural, si se parece a lo físico, mejor, es casi garantía. Bueno, esa persona va a resolver sus problemáticas sociales, por decirlo de alguna manera muy rápida y muy grosera. Entonces, la construcción del Estado Nacional argentino tiene mucho que ver con esta lógica de, incluso mentirosa. Eso, si viste el video, seguramente recordarás que es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante engañosa. O sea, aparece cabezas cortadas cuando los indios no cortaban cabezas. Incluso eran los blancos los que cortaban cabezas. Eran los unitarios y los federales los que cortaban cabezas. No eran los indios no tenían esa costumbre. Los tehuelches, ni los pampas, ni los mapuches no tenían la costumbre de cortar cabezas y aparecen cortando cabezas. O sea que se construye también toda una falacia histórica que va a estar en los libros escolares y que va a formar un poco la lógica constitutiva que vamos a aprender en la primaria, en la secundaria, incluso en la universidad. Y plantear, digamos, bueno, la idea, vuelvo a esto, de Estado-Nación. Y bueno, eso sería la estética de ese Estado-Nación, ¿no? Y el pintor que pinta eso es un pintor que es muy buen pintor. Es indudable que el cuadro es fascinante cuando uno lo ve en persona, ojalá alguna vez lo puedan ver en persona si no lo vieron.
Pero el pintor es un pintor de estancieros. Es un gran pintor, pero pinta estancieros. O sea, pinta dibujos de estancieros, pinta estancias. Es un pintor de la oligarquía. Como la mayoría de los pintores que se fundan a partir del Museo de Bellas Artes, ¿no? Que es toda una historia que aparece en el video. Bueno, esto es una invitación, el comentario de Candelario, vamos a usarlo para invitarlos a que vean ese video, que es bastante interesante en esto, contextualizado en esto que estamos hablando. Y por otro lado también, 2 o 3 coordenadas, diría yo, como para pensar la modernidad, es que muchas de las cuestiones que utilizamos en la actualidad son fundamentalmente modernas. Por ejemplo, la idea de Estado es moderna, y la idea de Estado se remite a la dimensión de los estados-nación, que son las ciudades-estado del Renacimiento. Desde esa estructura se construyen los estados-nación europeos, y de alguna forma parecida a esa estructura se construyen los estados-nación americanos. La idea es ciudadano, también se construye en la modernidad. Ciudadano viene de citadino, que es habitante de la ciudad-estado, por ejemplo. El concepto de contrato social es un concepto moderno, es decir, ya pactamos entre nosotros y nuestras leyes no son las leyes de Dios, sino son las leyes que construimos desde la humanidad. Entonces, si construimos nuestras leyes, si manejamos nuestras sociedades, si hay un tremendo problema social, no podemos decir que lo que está ocurriendo es porque Dios nos castigó, sino que está ocurriendo porque no supimos ser previsores, no supimos manejar el problema. Eso es la modernidad. Es salirse de la explicación religiosa de las cuestiones y entrar en una explicación que se ubica dentro de la racionalidad moderna cartesiana, que va a romper con otras racionalidades que no necesariamente son hegemónicamente religiosas, como la racionalidad de los pueblos originarios, que son colonizados, que son conquistados luego de la conquista o durante y luego de la conquista de América. Entonces la modernidad tiene muchísimas dimensiones, políticas, económicas, estéticas, culturales, que utilizamos hoy, que utilizamos en la actualidad, y que de alguna manera están en crisis, porque también está en crisis el concepto de institución, el sentido de la institución. Se construye también una idea de familia moderna, y la idea de familia también está en crisis en este contexto que habitamos. Es decir, que hay un desgaste de algunas cuestiones que tienen que ver con imposiciones, y en algunos aspectos es como que la modernidad generó su propio monstruo, por decirlo de alguna manera. La modernidad generó el neoliberalismo la erosiona, pero también la modernidad venía desgastándose durante siglos, y el punto de desgaste más fuerte, muchísimos autores plantean esto, es el efecto de la Segunda Guerra Mundial, que era lo que planteábamos antes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Vamos bien así? ¿Les parece muy cansador lo que estamos haciendo? ¿Es demasiado teórico? ¿Todo bien? Acá Luisina hace la señal que estamos bien. Bueno, genial. Entonces, la idea de modernidad nos introduce en los orígenes de las prácticas, las instituciones y también de las políticas públicas. Es decir, que haya responsabilidad de la humanidad en lo que le ocurre a la humanidad, hace que se construyan formas de dar respuesta a las cosas que ocurren o que pueden ocurrir, y eso se transforma en política pública. Dentro de un rato lo vamos a ver más aplicado en clave de intervención. Pero para eso necesito prácticas y necesito instituciones. No me alcanza con la política pública solamente. Y también, básicamente, la modernidad se relaciona con la forma de comprender y explicar los problemas sociales, y obviamente con la forma de intervenir sobre ellos. Y también con poner en cuestión la forma de intervenir sobre ellos. Porque si algo tiene la modernidad, es lo que llamamos pensamiento crítico,
Y eso tal vez es uno de los elementos más interesantes que la modernidad tiene, que es nada puede ser afirmado definitivamente, todo puede ser cuestionado. Eso es el pensamiento crítico, para decirlo de una manera sintética. Es decir, por eso la modernidad no se maneja con dogmas. Los dogmas son para las religiones. El pensamiento científico, el conocimiento, vinculado con la construcción del conocimiento, es el pensamiento de la modernidad. Y ese pensamiento es crítico por naturaleza. Nunca, el pensamiento científico nunca va a afirmar nada como algo definitivo. Siempre puede ser transformado, discutido, cambiado, esto que acabo de afirmar. Soy claro ahí, ¿no? Entonces se sale de una idea de pensamiento, que es una idea de pensamiento dogmática, y se ingresa a una forma de pensamiento que tiene que ver con la criticidad. Por eso se dice pensamiento crítico, por eso lo han visto en filosofía. En el pensamiento crítico no es criticar, es poner en cuestión, que es distinto, digamos, las afirmaciones que recibe. Eso es la universidad. La universidad existe para eso, para poner en cuestión todo lo que tiene que ver con lo que se afirma. Se afirma que el virus tiene esta característica, pero también se puede afirmar que tiene otras características. Porque puedo descubrir mañana que tiene otras características. Pero tengo que justificar racionalmente y metodológicamente y claramente esto que estoy poniendo en cuestión. No desde el discurso antivacuna, que no tiene nada de racional, nada de metódico y nada de científico. Y por otro lado, la palabra moderno, ¿no? La palabra moderno se refiere, como decíamos antes, a algo que supera el pasado y que me prepara para el futuro. Esa definición es más o menos la que usa Jürgen Habermas, autor que seguramente conocen por teoría social. Entonces podemos hablar de dos dimensiones básicas que nos sirven como para pensar la intervención. Una de ellas es la dimensión social, que es la dimensión que me habla de individuo, incluso de individuo no hablé. Es decir, para que haya sociedad tiene que haber individuos que pacten entre sí. Entonces la noción de individuo es una noción moderna. Si no hay individuo, no hay ciudadano. Si no hay ciudadano, no hay quien pacte con otro. Si no hay ciudadano que tenga un nivel de igualdad. Los niveles de igualdad van a tener cierto devenir histórico y van a tener que ver con fuertes luchas sociales, porque en un momento los iguales van a ser unos y en un momento los iguales van a ser otros. Y otras, ¿no? Las mujeres en Argentina votan a partir de 1950, por ejemplo. Entonces no estaban en la misma condición de igualdad que los hombres. Incluso si vamos 100 años atrás, para formar parte del cabildo había que ser propietario. Entonces los que no eran propietarios no podían tomar decisiones acerca de lo que ocurría en la ciudad antes de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo lo que va a traer es una idea de igualdad que después va a ir increciendo, por decirlo de alguna manera, a partir de las luchas de independencia, etc. Entonces, por eso llama la atención, ¿no? Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habla tanto de vecinos, porque a mí me asusta un poco eso, porque vecino es el que tiene propiedad. El vecino del lenguaje colonial, del lenguaje de la colonia española, es el que es propietario. El que no es vecino, no es, o sea, el que no es propietario no es vecino, y si no es vecino no puede opinar. En el cabildo no podía votar, no podía sentarse en el cabildo. Incluso se compraban los asientos en el cabildo porque había gente que no tenía propiedad, pero que había tenido mucho dinero por el contrabando. Buenos Aires, si uno se pregunta por qué crece tanto económicamente en el principio del siglo XIX, la única explicación que uno encuentra es el contrabando, porque no hay oro, no hay plata, no hay grandes riquezas como en Lima o como en Potosí. Entonces, Buenos Aires se transforma en la gran boca de entrada de todo aquello que España impedía comerciar hacia todo el resto de América Latina, sobre todo de Sudamérica y sobre todo el Perú, que era fuertemente, el Alto Perú, que era muy rico. Entonces, muchos comerciantes compran puestos en sillas en el cabildo y, bueno, y eso también produce una transformación, entre comillas, si quieren,
de la sociedad porteña del 1800. Estamos hablando, nos fuimos muy para atrás. Entonces decimos dimensión social, y la relación de individuos, sociedad, la idea de problema social, la dimensión política, los estados-nación, la idea de ciudadanía, y también los derechos, ¿no? Uno dice la perspectiva de derechos. Bueno, la perspectiva de derechos tiene una historia, porque pasamos de derechos para unos a derechos civiles para unos y derechos civiles para más y después para un poco más, ¿no? Es decir, la ciudad-estado renacentista, si vamos a Europa, los que deciden son los ciudadanos, pero los ciudadanos son aquellos que son aceptados por el príncipe como ciudadanos y tienen que demostrar también algún nivel importante de propiedad. Eso se ve claro, en la literatura lo muestra de una manera maravillosa en Romeo y Julieta, donde aparecen incluso una puja en esa lógica argumentativa o argumental de ese relato, una lógica de lucha entre los Montescos y los Capuletos. Seguramente oyeron hablar algo, o leyeron Romeo y Julieta, o vieron algo vinculado con eso. Pero los Montescos y los Capuletos representan dos formas diferentes de relación con lo económico. Uno es más comercial y otro es más vinculado con el agro. Entonces, esa tensión, campo-ciudad, también aparece en Romeo y Julieta y termina de una manera bastante terrible, ¿no? Bueno, les conté el final, pero ya seguramente lo conocen. Y bueno, si hacemos una secuencia de los derechos, podemos decir que primero se lucha por derechos civiles, que es el derecho al voto, el derecho a la participación, la ley Sáenz Peña, en el caso de nuestro país, 1916, pero después se va a luchar por derechos sociales, y después se va a empezar a luchar por otro tipo de derechos, que tiene que ver con los derechos de, algunos llaman de tercera generación o de cuarta generación, que es, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la identidad, el derecho a la interrupción legal del embarazo. Esos son derechos que también se van consiguiendo a partir de grandes movimientos, luchas, organizaciones, etc. Incluso hay más derechos que seguramente van a aparecer, porque uno podrá decir, creo que todos estamos rápidamente de acuerdo con que el acceso a Internet es un derecho en este siglo XXI. No es una cuestión de lujo tener acceso a Internet. Más allá de la pandemia nos estamos demostrando eso. Pero más allá de eso, la conectividad es un derecho, y es un derecho. El acceso al agua es un derecho, es un derecho. Incluso derechos sociales, que el neoliberalismo, vuelvo al principio, nos hizo olvidar, deberían o están reapareciendo: el derecho al descanso, el derecho a la estabilidad laboral. Esos son derechos sociales que son de la década del 40, que no son solamente argentinos. Son derechos sociales los derechos sociales con ese nombre aparecen en la década del 40, como dije recién, a partir de una enorme cantidad de presiones a nivel internacional que tienen que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, y se construye, digamos así, una escuela que se llama de constitucionalismo social, que se da en todo el mundo. Y hay un gran congreso que va a hablar de derechos sociales, de constitucionalismo social, que se hace en California en 1944, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, derechos que no se cumplen necesariamente, evidentemente, son derechos que surgen como efecto de la Segunda Guerra Mundial, sumado a una reafirmación de la Carta de las Naciones Unidas, que copia la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Entonces, cuando hablamos de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, se podrían clasificar así
como para ordenarlos rápidamente. Y los derechos, también para que haya derechos tiene que haber individuos, tiene que haber ciudadanos, y esa es la dimensión política de lo que sería la modernidad. También los derechos se vinculan con un orden que plantea la modernidad. O sea, no tiene que ver con la tradición, por ejemplo, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con algo claramente establecido. Porque si uno estudia, por ejemplo, pueblos originarios, va a encontrar que también hay derechos, pero esos derechos tienen que ver con otra conformación, con otras formas, con otras lógicas, con otras tradiciones. Boaventura Sousa Santos dice, bueno, si esa es una forma, diría, mejor dicho, si esa es una forma de entender los derechos, hagámosla dialogar con la forma de entender los derechos que propone la modernidad. Tal vez encontremos algún tipo de superación en función de este posible encuentro. Así que bueno, de modernidad, material para leer tienen. Vamos a volver con ese tema cuando por ahí, volviendo con ejemplos o retomando cuestiones relacionadas con los orígenes que planteábamos la semana pasada, vinculados con el positivismo y el higienismo argentino. Y también pensemos que la modernidad también construye lo instrumental, o sea, la necesidad de la entrevista, la necesidad de la observación, la necesidad de la escucha, es una necesidad de la modernidad. O sea, la palabra, la mirada y la escucha, que son como elementos centrales en la intervención en lo social, son también necesidades y construcciones modernas. Y también algo que ocurre en un proceso de intervención, que es escucho, pero no escucho cualquier cosa, estoy escuchando algo que se relaciona con el problema social que generó la demanda de intervención. Eso es lo que sobresale en mi escucha en el relato, pero esa escucha también va correlacionada con otras cosas que estoy escuchando que tienen que ver con la estructura del discurso, por decirlo de una manera rápida, que ese otro tiene en la medida que interactuamos en un proceso de intervención. Bueno, todo eso, cuando decimos la generación de prácticas, tiene que ver con la modernidad, y más específicamente con la ilustración, bueno, la mirada, la palabra, la escucha, y esa sistematización, esa organización de ese tipo de cuestiones que marcan lo instrumental dentro de nuestro campo profesional, también tienen una fuerte marca moderna, ¿no? Bueno, creo que con esto estamos. Con respecto a la vuelta del malón, de vuelta, digo, por cuarta vez, véanlo si pueden. Yo tengo anotado acá como elementos que mencionamos recién, el tema de la luz y la oscuridad, la cuestión de la barbarie, ¿no? Lo que Santoro dice como medio en broma y hace recordar el libro nuevo que sacó Saborido ahora, que eso se llama Historias del Conurbano, que sería el primer episodio de inseguridad en el conurbano bonaerense, el malón. La tensión campo-ciudad, la idea de desierto, que es bastante fuerte en el pensamiento argentino, en el pensamiento literario, en el pensamiento político. Está muy presente en Sarmiento, pero está muy presente en Mansilla, es decir, en la excursión a los indios ranqueles, que es mencionada, entre paréntesis, en el video. Y también algo que el video muestra, que es la justificación del exterminio, de la conquista. Y el otro como trofeo, ¿no? Que eso es algo bastante terrible, que, bueno, la Universidad de La Plata tiene digamos, es pionera como facultad de antropología, y el museo durante muchísimos años albergó huesos y cuerpos de caciques, por ejemplo, que recién fueron restituidos a partir de la reforma constitucional de 1994, y efectivamente a partir del año 2002 y 2003. Entonces, bueno, también habla de esa cuestión. Así que bueno, eso es comentarios, ya que lo vimos, el tema, ya lo vimos, mejor dicho, ya lo pusimos, el tema de la vuelta del malón. Bueno, ahora sí, haciendo un
rápido cambio, como si fuésemos un corte y volvemos con otro tema. La idea es ir a esto que les planteaba al principio, o sea, ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? Bueno, ahí podemos decir muchas cosas, pero básicamente yo diría, trabajamos con problemas sociales. Eso lo mencionábamos el martes, con esta tensión o esta discusión que se puede plantear a partir de la diferencia entre problema social y necesidad. O, mejor dicho, la tendencia a intervenir sobre necesidades o sobre problemas sociales. Lo que muestra, digamos, la literatura de trabajo social y lo que muestra, digamos, la experiencia de la disciplina es que desde hace 30 años que el campo disciplinar reconoce que trabaja con problemas sociales que contienen necesidades. Entonces, si yo planteo que el trabajo social trabaja con problemas sociales, la intervención no es gestión de recursos, porque si no la intervención sería solamente resolver una necesidad, cuando en realidad la intervención es mucho más compleja, que además de resolver necesidades. No estoy diciendo que no intente resolver necesidades o aproxime la posibilidad de resolución de necesidades. También decimos que las necesidades que son producto de la desigualdad son un déficit de las sociedades que habitamos. Entonces, la desigualdad no la resuelve una disciplina, la desigualdad no la resuelve una política pública. Es decir, la desigualdad la resuelve la distribución de la riqueza. Eso decíamos en el marco pasado. No escucho nada, escucho todo. Está ruido. ¿Se puede apagar los micrófonos, Mike? ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Listo. Genial. Bueno, entonces vamos a trabajar con eso. Decimos, o sea, lo que estamos afirmando, trabajamos con problemas sociales. Los problemas sociales los entendemos como expresiones de la cuestión social. La cuestión social podemos... Alfred, perdón, te interrumpo. Estás vos como anfitrión. Porque a mí en un momento se me cayó la conexión. Poneme a mí así puedo silenciar. Vale. Deme un minuto. No, que no, se estaba volviendo loca encontrando, pero era que ahora me di cuenta que vos estás de nuevo como anfitrión. Ahí va. Claro, ahí estamos. Y yo vi que te cambiaste de cuadrado. Bueno, disculpen. Entonces, decimos, trabajamos con problemas sociales. Los problemas sociales son efectos o producto de la cuestión social. Ahora, una pregunta que podemos empezar a trabajar, pues es una pregunta para trabajar mucho tiempo, es ¿qué es un problema social? Entonces, en principio podemos decir, como para empezar a conversar, que un problema social es algo que mayoritariamente, como sociedad, reconocemos como problema social. Sí, fíjense el ejemplo de violencia de género. Cuando yo digo violencia de género, creo que todos inmediatamente reconocemos que estamos frente a un problema social. Pero si yo hubiese dicho violencia de género hace 30 años atrás, no todos y todas estaríamos frente a el reconocimiento de un problema social. O sea, ¿qué ocurrió para que hoy, digamos, eso sí tiene sí, ese tema sí es problema social? Yo diría lo que ocurrió es un proceso de visibilización y un proceso de construcción social de tal fenómeno como problema social. Entonces, para que un problema social exista, un primer punto que podemos tomar en cuenta es que debe ser visible y reconocido como tal, como dije antes, por parte de la sociedad que estamos habitando. Porque yo puedo decir que no todo el planeta reconoce la violencia de género de la misma manera como problema social. Es decir, son las distintas sociedades, las distintas culturas que reconocen tal cuestión como problema social.
si uno recurre a la literatura medieval o más o menos medieval, digamos, no tan medieval, pero que sería el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, si recuerdan, seguramente lo vieron en la secundaria, cuando uno estudia literatura española. El Lazarillo de Tormes hoy es un joven en situación de calle, pero para el contexto de la escritura de ese relato es un personaje más dentro de una localidad, de una ciudad española. Entonces no es visibilizado como problema social. Entonces también el tiempo, el espacio, la cultura y sobre todo los movimientos que se generan para que ese problema social sea visibilizado. Si nosotros planteamos violencia de género como problema social, podríamos decir que hubo muchísimos movimientos sociales que se encargaron de poner el tema en cuestión, que empiece este tema a ser visible. E incluso también podemos decir que los medios de comunicación le confirieron también mucha visibilidad. Podemos decir que la literatura le confirió visibilidad, podemos decir que el cine le confirió visibilidad. Es decir, que llegó un momento que esto fue visible, como para tener un primer punto de arranque. Entonces, un problema social existe en la medida que lo reconocemos como tal. ¿Cuándo lo reconocemos como tal? Cuando se hace visible. Perdón, ¿saben qué quiso decir algo? No. ¿Está claro? No, perdón. Sí. Cuando se hace visible. Ahora, estamos vinculando problema social con proceso de intervención. Decimos que los problemas sociales son efectos de la cuestión social. Es decir, que el consumo problemático de sustancias, por ejemplo, para no estar siempre o hablar todo el tiempo de violencia de género, mucho tiempo de violencia de género, también es un efecto de la cuestión social. No necesariamente tiene que ver con la desigualdad. Y la violencia de género tampoco tiene que ver necesariamente con la desigualdad, o sí tiene que ver con la desigualdad de una manera no tan evidente, en el sentido que sociedades desiguales generan problemas que atañen a sociedades desiguales. Pero eso lo podemos profundizar cuando discutamos más en profundidad en profundidad el concepto de cuestión social. En ese sentido estamos diciendo que el problema social existe cuando es visible, cuando es reconocido como tal. ¿Cuándo es reconocido como tal? Cuando es visible, cuando se visibiliza como tal. Ahí está claro. Ahora, podemos seguir preguntándonos, pero ¿cuándo es visible? Y es visible cuando ingresa en la agenda pública. Es decir, cuando como sociedad empezamos a preocuparnos por él, cuando empezamos a hablar sobre él, cuando empezamos a pedir algún tipo de respuesta, empezamos a plantear alguna necesidad de explicación, alguna forma de comprensión. Es decir, lo que pasó con el problema social fue que ingresó en la agenda pública. ¿Está claro? Entonces, estoy diciendo, el problema social existe en la medida que gran parte de la sociedad, nunca toda la sociedad va a reconocer a un problema social como tal. Es imposible que esto ocurra. Pero sí una gran mayoría. Esa gran mayoría lo reconoce como problema social en la medida que lo visibiliza. Y en la medida de que es reconocido como problema social, y en la medida que es visibilizado, ingresa en la agenda pública. Los tres elementos se potencian entre sí. Entonces, tenemos ya dos cuestiones. Cuestión social, como elemento que construye el problema social que es reconocido como tal cuando se visibiliza, y además de ser visibilizado, es ingresado, o ingresa, mejor dicho, a la agenda pública. ¿Sí? Pero también tengamos en cuenta esta cuestión, diría yo, agregaría un punto ahí de dificultad. Los problemas sociales, en tanto construcciones sociales, están todo el tiempo construyéndose y deconstruyéndose. Entonces, que hoy visibilicemos la violencia de género como problema social no quiere decir que dentro de 30 años se visibilice como problema. Puede ser que haya un retroceso, si me permiten usar la palabra esta moderna, que haga que la violencia de género no se visibilice como problema social. Porque todo tiene que ver con el propio devenir que tienen las sociedades y de construcción que las sociedades
manteniendo. No sé si me explico. Fíjense, pensemos en otro ejemplo. Si yo digo, en la década de los principios de los 80, no hace tanto tiempo atrás, estamos hablando desde hace 40 años, digo, 1981, consumo de marihuana, mucha gente me diría, estás frente a un problema social. La persona que consume marihuana está frente a un problema social. Hoy, si digo, una persona que consume marihuana, no lo visibilizo como un problema social. Entonces, hay procesos sociales que construyen y deconstruyen cuestiones a partir de avances políticos, geopolíticos, conceptuales, estructurales, propios de cada una de las sociedades. Entonces, fíjense que con esa cuestión que trabajamos los trabajadores sociales, que se llama problema social, como dijimos hace un rato, estamos frente a algo bastante complejo. Incluso cuando estamos trabajando con este problema social llamado, por ejemplo, violencia de género, siguiendo con los ejemplos que venimos dando, no estamos solamente trabajando con violencia de género, estamos trabajando con otra serie de problemas que rodean a ese problema. Eso es lo que ocurre en la intervención. No sé si soy claro ahí. Pues yo puedo estar trabajando con una persona que padece violencia de género, pero que también padece problemas habitacionales, y también padece problemas de alimentación, y también padece problemas de exclusión social, o padece problemas de estigmatización. Consumo problemático. Eso es lo que vemos cuando trabajamos. No vemos solamente un problema, vemos muchos problemas, temas a la vez. Generalmente la demanda surge por uno, pero cuando estamos abordando la cuestión, nos vamos visibilizando que esa cuestión es sumamente compleja y que dialoga todo el tiempo con otras. ¿Está claro esto? De ahí que con esto que acabo de decir nos introducimos en un tema que vamos a ver en profundidad, que es problemáticas sociales complejas. Es decir, se trabaja en la complejidad. Nunca estamos trabajando con un solo problema. Acá creo que apareció una pregunta que dice que deja de ser un problema social, no necesariamente tiene que ver con que ese problema se haya resuelto, simplemente que dejó de ser importante. Puede ser, o sea, que deja de ser importante, o mejor dicho, deja de ser reconocido como tal, para decirlo en clave de lo que estamos planteando. Planteaba Rosalía. O sea, ya no tiene la importancia, entonces, bueno, deja de ser reconocido y por eso no es importante. Pero que deja de ser reconocido no quiere decir que mañana vuelva a reconocerse. ¿Sí? Porque todo tiene un proceso de construcción social. Fíjense, por ejemplo, que algunos países europeos en la actualidad han anulado el matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces lo que se consideraba, volvamos al tema de los derechos, un derecho logrado no significa un derecho logrado para siempre. Porque tiene que ver, vuelvo a la necesidad de lo colectivo, la necesidad de defender las construcciones sociales y también el origen de lo que se reconoce como tal va a tener más o menos peso en función de su construcción. ¿Lo van viendo? Entonces, planteándolo de una manera sencilla, estamos trabajando con un problemas sociales complejos. Yo te dije, ese punto lo dejaría acá y listo, volvería a lo que planteábamos antes. Trabajamos con problemas sociales, son expresiones de la cuestión social, el problema social existe en la manera de que se visibiliza en tanto ingresa en la agenda pública, pero ese problema social con el cual trabajamos dialoga con otros problemas sociales. Hasta ahí creo que resumimos en unos segundos lo que veníamos diciendo. Ahora, sigámosle poniendo complejidad. ¿Qué significa que ingresó en la agenda pública? O significa, como decíamos antes, bueno, que hablamos de él, que discutimos sobre él, pero que pedimos o reclamamos que haya alguna acción sobre él. Es decir, el hecho que algo ingrese en la agenda pública implica que tarde o temprano va a tener, o vamos a reclamar, o se va a reclamar como sociedad, que esto que ingresó en la agenda pública tenga una respuesta desde la política pública.
Entonces, el accionar de lo público que se expresa en función de políticas públicas se produce en función de esta relación problema social, visibilidad, ingreso en la agenda pública. ¿Está claro eso? ¿Lo ven? Incluso podríamos decir que una política pública no necesariamente tiene que ver con el Estado. Una política pública puede tener que ver con una respuesta de lo que genéricamente llama sociedad civil, podría decir organizaciones libres del pueblo también. Que eso se ve en otros países. Eso en nuestro país, en Argentina, generalmente la política pública es estatal. Pero si pensamos en otros países de América Latina, nos encontramos que la política pública a veces es más de la sociedad civil que del sector estatal. Y también se genera a partir de una visibilización del problema social. Hasta acá estamos. Entonces, hasta ahora dijimos que no es una política pública. Como hay temáticas que quizás logran ingresar en la agenda pública y se generan políticas públicas, y otras quizás tienen más resolución, como vos decís, desde la sociedad civil. Por ejemplo, el campo de la discapacidad tiene mucha cuestión de abordaje, de intento de intervención, pero desde el campo de la sociedad civil, digamos, todos los dispositivos de atención de personas con discapacidad en general dependen de organizaciones no gubernamentales, digamos. El Estado da cierto soporte, pero si es un colectivo que me parece que ha logrado visibilidad y que tiene cierto reconocimiento, no ha logrado un espacio en la agenda pública que permita, por ejemplo, que alguien que no tenga cobertura pueda acceder a un centro de día, pueda acceder a distintos dispositivos de rehabilitación, que son hoy campo, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, digamos. Perfecto. Ahí tienen, no sé si escucharon lo que planteaba Adriana, es tal cual, o sea, que sea política pública o que sea un accionar sobre lo público, no necesariamente significa que sea estatal. En el caso de nuestro país, en el caso de discapacidad, habría como que hacer una recorrida histórica, pero uno podría también encontrarse con que antes del desmantelamiento del estado de bienestar existía una mayor presencia de lo estatal en el desarrollo de políticas de discapacidad. Pero esto es historia, esto es hace 50 años atrás. Y hay países como por ejemplo Chile o Perú, que el tema de discapacidad es 100% organismo no gubernamental. Incluso la organización de loterías, no sé si alguna vez lo habrán visto, se llaman Teletón, de loterías que juntan fondos para el desarrollo de políticas públicas, o sea, para una vez al año, al estilo Un Sol para los Chicos, juntan fondos una vez al año para apoyar a estos organismos no gubernamentales que mencionaba Adriana. Me parece interesante que compartamos este concepto, siguiendo a Adriana, y a lo que planteábamos antes. Es decir, que una política de seguridad pública no significa que sea necesariamente estatal. Significa que plantea que se haga algo. Por ejemplo, en situaciones de violencia hay tanto público como ONG o sociedad civil, por llamarlo de alguna manera. En consumo problemático hay público y hay sociedad civil. Sí, pero eso también a veces con lógicas un poco opuestas, digo, pensaba en gente también, en situación de calle también, digo, como qué sé yo, parroquias o un montón de grupos, digo, está la Fundación Sí, hay un montón de gente que labura con gente en situación de calle, con una cierta mirada, y en general, digamos, primero que digamos, hay muy pocas respuestas estatales para la temática, y en general le aparece como una demanda muy clara más hacia el invierno, entonces también, no sé, como no quisiera banalizarlo una cuestión de modas, pero sí hay ciertas cuestiones climáticas que hacen que en algún momento esta injerencia al Estado, digo, como cobre algún auge un poco más importante, pero con lógicas muy diferentes de lo que se hace por otros ámbitos no estatales. Sí, tal cual. Pasa en el combinaciones de algunas cuestiones de lo público y otras, digamos, del tercer sector, ¿no? En discapacidad, lo público quizás hay alguna transferencia de dinero en función de las asignaciones familiares, claro, pero todo lo que es la atención, digamos, no médica está como por otro canal, digamos. Sí.
Bueno, me parece que bueno, con los ejemplos que estamos viendo, que están planteando Adriana, Maya, bueno, estamos planteando en general, bueno, creo que queda, no sé si lo ven, pero creo que queda claro que esta relación que estamos haciendo, cuestión social, problema social, visibilidad, agenda pública, política pública y alguna respuesta por parte de la sociedad en función de la resolución de ese problema social o la intervención sobre ese problema social. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está claro hasta acá? Bien. Entonces, si está claro, podemos agregar un elemento más. Es decir, en la medida de que ya tenemos la visibilización del problema, ya tenemos ese reconocimiento, tenemos el ingreso a la agenda pública y que tenemos la política pública, que es la que va a generar algún tipo de operación sobre el problema, vamos a ver que ese problema va a tener algún tipo de institucionalidad. Es decir, se va a construir alguna institución o se va a incorporar a instituciones que ya existen este tema que pasó por la construcción de problemas, pasó por la agenda pública, pasó por la política pública y se institucionalizó. ¿Soy claro ahí? Y ahí, justamente, a partir de esa institucionalización, en términos de construcción de instituciones, no institucionalización desde el punto de vista teórico, se construyen dispositivos institucionales o se agregan estos temas a dispositivos institucionales ya existentes, ahí tenemos el lugar de la intervención. O sea, fíjense que cuando estamos trabajando en cualquier organismo, sea de discapacidad, por ejemplo que daba Adriana, sea de consumo problemático, ejemplo que daba yo, sea de violencia de género, ejemplo que dábamos también, o sea de lo que sea, siempre estamos trabajando con ese juego y estamos dentro de un espacio institucional que está de alguna manera, yo no diría condicionado, pero sí en diálogo con este juego de visibilidad, agenda pública, política pública, cuestión social. O sea, no hay una institución no es algo que estuvo siempre. La institución es algo que se construye a partir de algo y que va a tener importancia en la medida de que ese algo que la construyó sea importante. Y ese sentido que la construyó, en la medida de que siga estando, le va a conferir sentido a la institución y esa institución también nos va a poner una agenda de intervención o una lógica interventiva. No sé si soy claro. Es decir, que la institución no es algo que está ahí y que se creó a partir del Estado-Nación, como dijimos antes, a partir de la generación del 80, algo que se creó a partir de un proyecto. Por supuesto que tiene que ver con eso, pero no solamente eso. Es algo que todo el tiempo se está retroalimentando con las cosas que venimos conversando desde hace unos 20 minutos, media hora aproximadamente. Entonces, si uno se pregunta, ¿cuál es el lugar de la intervención? Tal vez algunas o algunos de ustedes lo estén viendo en sus prácticas en este momento. O sea, de acuerdo al lugar donde uno haga práctica preprofesional o donde uno esté trabajando, puede reflexionar o analizar el efecto de problema social, agenda pública, política pública y cómo impacta en la institución. Es decir, cuando un problema es reconocido como tal, se incorpora no solo a la agenda, para decir, usamos la palabra agenda, no solo a la agenda pública, sino a la agenda de las políticas públicas y a la agenda institucional. Y aparece también un nuevo campo de saber, por decirlo de alguna manera, que me interpela en la intervención. Es decir, y fíjense que esto es interesante como para pensarlo desde el punto de vista de la intervención del trabajo social. El trabajo social trabaja con preguntas que la práctica le hace a la teoría. El trabajo social no baja a la realidad para corroborar una teoría. O no baja a la realidad, lo digo peyorativamente, bajar. No va hacia la realidad para corroborar una teoría. No va hacia la realidad para construir una teoría. El trabajo social está en la realidad.
Y desde ahí intenta dar respuesta a los problemas sociales que intenta resolver, interpelando a la formación teórica que tiene. ¿A qué sé acerca de esto? No sé si soy claro en ese sentido. Eso marca una gran diferencia de construcción de conocimiento y también, obviamente, instrumental y obviamente metodológica del trabajo social con otros campos de saber, como la sociología, por ejemplo, o la ciencia política. Si pensamos en carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Incluso si vamos a los problemas sociales, la sociología estudia problema por problema. Salvo en algunas excepciones estudia la correlación entre problemas. Pero digamos que, llamémosle la, no sé qué palabra usar, la hegemonía que el pensamiento sociológico tuvo sobre el trabajo social, sobre todo durante la década de los 60, hace 50 años atrás, marca todavía que sigamos pensando problema por problema. Y marca todavía que cuando estamos interviniendo, armemos una serie de preguntas que no entendemos para qué las hacemos. Por ejemplo, si hacemos una historia social, hay que preguntar nombre, edad, ocupación, cobertura social, estructura del grupo familiar, qué hace cada uno de los integrantes del grupo familiar, cómo es la vivienda, acceso a la salud y aspectos económicos. Eso sería como la estructura básica de cualquier informe social. ¿Coincidimos? ¿Ahí lo ven eso? Digo, ¿sí? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué es útil saber la estructura del grupo familiar? ¿Qué edad tiene cada uno de los integrantes y de qué trabaja o qué estudia? No hay mucha respuesta para eso. Lo que sí es que estoy, desde una perspectiva sociológica, haciendo un cruce entre indicadores y variables, que me daría cierta idea, muy pregunta acerca de lo que está pasando acerca en esa familia. Incluso esa cuestión tiene que ver con un contexto, década de los 60, donde las poblaciones eran fuertemente homogéneas, donde las personas que tenían determinado nivel de ingresos tenían determinadas iguales lógicas, o iguales trabajos, o iguales incluso ubicaciones territoriales. No sé si soy claro o voy demasiado rápido. Lo que vemos hoy es que las poblaciones son totalmente heterogéneas. Entonces, que tenga 5 hijos, 4 hijos, 8 hijos, 9 hijos, 2 hijos, no me dice mucho. Y no me permite a veces, si pongo mucho énfasis ahí, no me permite ver el fondo, por decirlo de alguna manera, del problema social. O la complejidad, mejor dicho, del problema social. Entonces, como para ordenar esta primera parte de esta tercera parte de lo que estamos hablando. Hablamos un poco de modernidad, hablamos un poco de contexto, y estamos hablando un poco de lo que sería el lugar de la intervención en lo social y los problemas sociales y la intervención del trabajo social. Esta parte. Volvamos al principio. Trabajamos con problemas sociales que son efecto de la cuestión social. Los problemas sociales son construcciones sociales. Los reconocemos como tales cuando ingresan en la agenda pública, dialogan con las instituciones, generan un espacio institucional y ahí se construye el lugar de la intervención. Entonces, como ustedes verán, la intervención es fuertemente compleja. No me alcanza con saber cuántas personas viven en esta casa, ni cuántas camas hay. Es importante, puede ser importante, pero necesito saber algo más. Necesito saber qué sentido tiene esta casa. ¿Cuál es la historia de estas personas? ¿Cuál es la biografía de estas personas? ¿Cuál es la significación para estas personas de lo que está ocurriendo
en tanto demanda de problema social. Y eso es intervención social. Si no es un relevamiento, es como casi un censo, una encuesta, donde cruzo indicadores y variables. ¿Lo tienen eso? Vamos. Ahora, después tenemos, este es el segundo encuentro, tenemos más encuentros como para seguir conversando sobre esto. Esto sería como un esqueleto, como una pequeña síntesis como para presentarlo. Ahora, si seguimos pensando en esto, yo agregaría un par de cuestiones más. Decimos, trabajamos con problemas sociales. Eso ya lo dije como 15 veces desde que empezamos. Estamos claros ahí. Ahora, pongámoslo esto más en ejemplo, no hablemos tan en abstracto. Supongamos que estamos trabajando con una persona que padece consumo problemático de drogas. ¿Sí? Estamos frente a una persona que padece un problema social llamado consumo problemático de drogas. O sea, estamos trabajando con ese problema social y con esa persona que padece ese problema social. Pero esa persona, en su singularidad, tal vez, como decíamos antes, tenga otros problemas sociales o se vincule con otro problema social. Incluso la percepción del problema por el cual llegó, llamado consumo problemático de drogas, no sea la misma que yo tengo. Es decir, que el imaginario social acerca del consumo problemático opera de una manera en esta persona y puede operar de otra manera en mí. Y el imaginario social acerca del consumo problemático de drogas que opera sobre esta persona puede operar de manera diferente sobre todo su grupo de pertenencia, sobre sus padres, por decirlo rápidamente y sencillamente. Entonces tenemos 4 ideas diferentes, padre y madre, supongamos que sea así. Podríamos llegar a tener 4 ideas diferentes acerca del consumo problemático de drogas, que están en este momento de intervención, donde esta persona vino acompañada. Estoy escuchándolo acá y los padres quedaron afuera, están del otro lado del pasillo. Pero esas percepciones juegan en la construcción del problema. Con eso trabajamos. Siempre social. Hasta ahí estamos. Pero profundicemos un poco más. Digo, estamos trabajando con un problema que llamamos consumo problemático, pero en la entrevista, en la intervención, en el proceso de intervención, aparecen otras cuestiones que iremos pensando, las trabajamos ahora, las trabajamos después. Vamos a tener que definir muchas cosas allí, incluso trabajándolas interdisciplinariamente o desde nuestro propio lugar. Pero voy a esto, que esta parte sería como más compleja. Me quedo ahí, pero voy a otra cosa. ¿Qué es cuál es la pregunta inmediata que aparece? Y ahí marca una singularidad que el trabajo social tiene frente a este tema. Esta persona que tiene consumo problemático, ¿con quién vive? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su lugar? No sé si soy claro. Es decir, que si pensamos en otro, nosotros llamamos órdenes de intervención, si pensamos en otro orden de intervención, pensamos en la trama social que rodea a esta persona. Es decir, lo microsocial. Porque toda su construcción de sentido, o gran parte de su construcción de sentido, gran parte de su padecimiento, gran parte del transcurso de su cotidianeidad y lo que fortalece, refuerza o mitiga este problema llamado consumo problemático de sustancias se va a dar no solamente en la esfera de la persona, sino también en relación a los otros que lo rodean, en lógica microsocial. Y ahí es donde vemos a un sujeto situado en la medida que está en relación con otros, situado en la medida que está resignificando con otros lo que le está pasando. Todo el tiempo. Esto no quiere decir que lo esté resolviendo,
Simplemente que esto se está retroalimentando. Pero no podemos pensar nunca en trabajo social, pensamos a ese sujeto aislado, separado o escindido. Por eso la separación teoría-práctica, la separación individuo-sociedad, son temas que en el hacer interventivo de esta disciplina no pesan fundamentalmente como si pesan en otros campos disciplinarios. ¿Estamos claros ahí? O sea, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con el problema social, pero trabajamos con el problema social en contexto. ¿Qué contexto? En principio en un microcontexto, que es el contexto que rodea a la persona, que por supuesto está atravesado por lo que está pasando en la sociedad, obviamente. Ahí se construye una lógica. Se construye una lógica del acontecimiento. Lo que está pasando en la sociedad, el imaginario social que se construye acerca de las drogas va a ser algo en esa persona. Se va a marcar de alguna manera esa persona. O sea, para resumirlo, pensemos no trabajando, que es la mejor manera de entender estas cosas por ahí. Digo, estoy trabajando ahora, estoy en un hospital de salud mental, aparece una persona que tiene consumo problemático de drogas, de eso me viene a hablar. Entonces, la primera pregunta que me hago es, bueno, ¿qué significa? O sea, me estoy tratando de indagar acerca del problema. Pero la pregunta digo segunda para poner una más, no quiere decir que sea primera y segunda. La segunda pregunta, digo segunda como para ordenarme analíticamente, lo que inmediatamente también viene es ¿dónde está? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su microcontexto? Y yo dije, estoy escuchando a esta persona en un hospital de salud mental. Y tal vez esta persona esté requiriendo un tratamiento más especializado que el que da el hospital en el cual yo estoy trabajando. Entonces ahí aparecería un tercer orden, una tercera cuestión, donde voy a estar pensando también en el sistema de protección social y en las posibilidades de derivación que podría llegar a tener dentro del sistema de salud o fuera del sistema de salud en función de la especialidad o la especialización que estaría necesitando en función de la complejidad del problema social que estoy escuchando. ¿Está claro esto? ¿Lo ven? Ahora, esto que estamos dividiendo en tres y que está en muchos textos que les vamos a compartir o que les compartimos, esto es trabajo social, esto es singular. Esto no lo hace la psicología, no lo hace la medicina, no lo hace la pedagogía. No. Si uno se pregunta qué hace el trabajo social, y básicamente trabaja en estos tres órdenes. Entonces, la propuesta de la materia es profundizar estos tres órdenes. ¿Cómo accedo a estos tres órdenes? ¿Y cómo accedo al sentido de estos tres órdenes? Porque para poder acceder a estos tres órdenes tengo que formarme bien en entrevista. Tengo que tener bien desarrollada la mirada y la escucha, cosas que nunca voy a terminar de aprender. Nunca terminamos de aprender eso. O sea, nos podemos aproximar, pero nunca, yo me animaría a decir, por experiencia personal, nunca uno termina de aprender a entrevistar, nunca uno termina de aprender a observar y nunca termina uno de aprender a escuchar, que son las tres cosas a la vez. Uno las separa, pero la entrevista es todo eso a la vez. Y estamos discutiendo lo instrumental en esto que estoy diciendo. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿qué hace el trabajo social? Yo hoy día trabajo con estos tres órdenes. ¿Con qué trabaja? Con problemas sociales. ¿Qué son problemas sociales? Empezamos a discutir qué son. ¿Qué los condiciona? Una enorme cantidad de factores. ¿Pero qué condiciona la intervención? Y la intervención está condicionada por muchísimos factores también, que son objetivos, la institución, las políticas públicas, el contexto, pero también son subjetivos. Tiene que ver con mi formación, con mi capacidad de respuesta. Y también las capacidades de respuesta que puedan tener los otros, por llamarlo de alguna manera. ¿Lo tienen eso? ¿Está claro? Entonces, Una consulta. sí.
En realidad una pregunta, Dios, no comprendí el tercer orden. Sí, el tercer orden sería, llamémoslo así para organizarnos, ¿no? Pero en los textos lo escribimos así. Es el sistema de protección social. O sea, si vos estás trabajando, vos estás haciendo prácticas, ¿hiciste prácticas? David. Sí, lo hice en una defensoría de derechos. Perfecto. Entonces, suponete que estuviste en la defensoría y tuviste un caso de consumo problemático. Sigamos con el mismo tema, ¿sí? Escuchaste y trabajaste con el problema de consumo problemático. Trataste de ver a esa persona en función de con quién vive, cómo vive la situación, es decir, situada. Y también, seguramente en la defensoría, pudiste haber pensado, bueno, ¿y dónde lo derivo para que atienda su consumo problemático? Ese es el tercer orden, el sistema de protección social. ¿Qué capacidad tiene el sistema de protección social de coayudar a la resolución del problema? Que lo podemos llamar gestión de recursos también. Ahora, tomando la pregunta de David, me aprovecho de esa pregunta, acerca del tercer orden, por llamarlo así. Si pensamos que el trabajo social trabaja con necesidades, lo único que nos interesa es el tercer orden. Porque hay una necesidad de tratamiento. El ejemplo que estamos charlando con David. La necesidad de tratamiento la resuelvo con una derivación rápida al sistema de protección social. Y muchas instituciones siguen viendo el trabajo social como el tercer orden. Porque siguen viendo el trabajo social desde la necesidad, no desde el problema social. Seguramente les pasó. O por ahí también te pasó a vos, David, en la defensoría. Sí, o a veces incluso el mismo trabajo social se percibe de esa manera, Sí, ¿no? sí, así mismo. Claro. De esa manera. Porque también es práctico, es como más fácil percibirte de esa manera. Cuando ya manejas los recursos, y bueno, decís, bueno, ya está. O sea, también hay una cuestión de ética, hay una cuestión de compromiso profesional que hace que, bueno, las personas tomen una dirección u otra dirección. La dirección rápida, es decir, rápido derivo al sistema de protección social, yo no la recomiendo porque es realmente frustrante y hace que mucha gente, después de X tiempo de trabajo, diga, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces no la recomiendo desde el punto de vista de la salud mental, por decirlo de alguna manera sencilla. Me tomo ese atributo. Pero cada cual hace lo que quiere, porque después todos tenemos el título. ¿Está claro eso? Sobre esto vamos a trabajar, obviamente. ¿Sí? No quiero cansar mucho, hoy hablamos muchas cosas, pero déjenme decir algo más, una cosa más y con esto vamos redondeando. Hablamos del lugar del trabajo social, no voy a repetir de vuelta todo eso, eso lo tienen en un PowerPoint que ya está en el Classroom, incluso lo tienen con flechitas no muy bien hechas, porque no soy bueno haciendo PowerPoint, pero está todo en el Classroom. Incluso está mejor desarrollado porque hay conceptos más profundos que los que yo les transmití, o sea que los podemos charlar el martes que viene. Pero agregaría una cosa más, si me permiten, rápido. ¿Se acuerdan que el martes hablábamos de lo micro, de lo meso y de lo macro? Y eso también lo podemos retrabajar hoy rápidamente, en los minutos que nos quedan. Es decir, trabajamos en lo micro, pero esa institución donde estoy escuchando a esa persona que tiene consumo problemático de drogas en este momento, no es cualquier institución porque está marcada por el territorio donde esa institución existe, donde esa institución está. Y ese otro también está marcado por el territorio el cual habita. Eso trasciende lo micro y trasciende los lazos sociales. Y también lo construye. Como creo que dijimos el martes, no es lo mismo padecer consumo problemático en un barrio que en otro barrio. Entonces también lo micro dialoga con lo territorial. Y obviamente dialoga con lo macrosocial. Tal vez se explique mejor de esta manera, ya a partir de ejemplos y ya a partir de todo el desarrollo que hicimos hoy. Entonces, ¿hay un tema reconocido como problema social que ingresa a lo macrosocial llamado consumo problemático de drogas? Sí.
¿Se resignifica en el territorio? Sí. ¿Se resignifica en lo micro? Sí. ¿Se resignifica en la subjetividad de la persona? Sí. Con esos 3 órdenes, que son otros 3 niveles, para no confundir con las palabras, también trabajamos. ¿Lo tienen? ¿Les parece muy agotador esto? Pero bueno, creo que me parece importante que nosotros podamos, nos falta un esquema que lo vamos a dejar para la próxima, que es el de modelos de intervención, porque no da, quedan 3 minutos. Pero digo esto nada más, y si quieren charlamos, me parece interesante que podamos ver la intervención en lo social desde la singularidad del trabajo social. ¿Y qué aporta el trabajo social en términos de intervención y en términos de disciplina a otros campos de las ciencias sociales? Entonces, hay algo que pasa generalmente cuando se ingresa a las residencias. Cuando la pregunta, no malintencionada, del residente de psicología, o del residente de terapia ocupacional, o del residente de psiquiatría, le hacen al trabajador social: ¿y ustedes qué hacen? Y bueno, nos gustaría que podamos por lo menos construir respuestas con respecto a esa pregunta, que para nada es malintencionada en ese contexto de la residencia. ¿No, Adriana, vos que hiciste residencia, lo sabés bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, algo de lo que estuvimos conversando en la, yo diría, segunda parte del encuentro de hoy. Entonces, me parece importante marcar la singularidad, porque la singularidad, y con esto voy cerrando, nos permite hablar de interdisciplina. Porque la interdisciplina no es todos hacemos todo, sino todos hacemos lo que sabemos hacer. Y dialogamos desde lo que sabemos y decimos no sé cuando no sabemos. Entonces, me parece importante discutir acerca de la singularidad para poder marcar cuáles son los límites de nuestro campo disciplinar. Si no, caemos en omnipotencias realmente peligrosas, porque terminan siendo grandes frustraciones. Bueno, nos quedan 1 minuto y medio, 2, creo. ¿Alguna pregunta tienen para hacer? ¿Lo del tercer orden se entendió, David? ¿Quedó claro? ¿Está bien? Sí, le pregunté sobre eso más que nada porque si bien uno cuando está en la vida cotidiana no tiene un respaldo institucional, profesionalmente lo digo, ¿no? A veces esos órdenes no están bien claros, digamos. Tal cual. A mí me parece que es importante, para no decir ordenarlos, y hacer una cacofonía, digamos, organizarlos, y verlos de una perspectiva profesional, de una perspectiva disciplinar. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿En duda? ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, tenemos tiempo para seguir charlando. Este es el segundo encuentro. Así que la semana próxima vamos a trabajar. Yo no quiero cansar con temas históricos. Ustedes avísenme, los temas históricos son importantes. A nosotros nos encantan. A Adriana, a Maya y a mí nos gustan. Pero bueno, los vamos a ir mechando porque pueden ser cansadores. Modernidad es un tema que da para mucho más. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene vemos algo vinculado con el origen de la intervención en lo social en Argentina. Y empezamos a ver cuestiones instrumentales que me parece que son bastante interesantes como para discutirlas y organizarlas en función de la singularidad de la intervención. Bueno,
por hoy terminamos acá. ¿Les parece? Bueno, nos vemos. Si no hay preguntas, chau, chau. Buen fin de semana, pásenla bien. Chau. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias.